Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Hoy yo me siento sumamente gozosa, creo que se me nota en la sonrisa, porque tenemos una vez más al pastor Miguel Mateo, que estuvo un tiempo fuera del país, en Ecuador. Bendecimos a toda la gente de Ecuador. Les amamos y yo sé que el Señor tiene propósito con todas las naciones, especialmente Latinoamérica y el Caribe, de avivamiento, de gloria, de manifestación de la presencia de Dios. Pero para hablar de manifestación de la presencia de Dios hay que hablar de un tema importante, que es el que trataremos hoy, y es acerca de la oración. Pero quiero primero que el pastor salude y bendiga a la audiencia. Bienvenido, pastor. Amén, con la mía acá. Dios le bendiga a todos. Una bendición estar aquí otro día más. Me gozo y le extrañaba mucho. Yo extrañaba las cámaras, extrañaba a Shalom, a Jovan, a todo el equipo de acá, Excelencia Cristiana. Y es una bendición. Hoy compartiremos un tema especial. Usted sabe, especialidad de la casa, oración, táctica, cómo ser victorioso en oración y algunas cosas más que nos van a bendecir de manera especial. Amén. Sí, me parece importante el contextualizar antes de entrar de lleno a lo que es, porque yo tengo guerras espirituales cuando oro. Hay gente que ha testificado, pastor, que mientras ora, espíritus inmundos se le ponen detrás o sienten esa guerra. Y yo me pregunto, eso es una cuestionante personal, ¿por qué en un momento tan sacro, tan solemne, donde yo estoy hablando con Dios, donde me estoy comunicando con Dios, por qué se dan este tipo de cosas? Pero para entrar ahí, primero saber, pastor, aunque la gente diga, no, ya yo lo sé, pero a veces es bueno escuchar 2 o 3 veces el mismo abecedario para comprender mejor qué es la oración y de qué forma es beneficioso orar. Lo digo porque a veces oramos los 5 minutos rápido antes de salir al trabajo. Pero ¿qué es la oración? ¿Cuál es el tiempo requerido que yo debo orar mínimo para una mayor consagración a Dios? ¿Qué cosas yo puedo hacer para tener tiempo de calidad de oración? Entrar primero por ahí. Amén. Como ya es costumbre y es un tema muy importante, yo creo que nosotros el día de hoy tenemos que volver a memorizar y a saber que la oración es un acto de comunión, de conversación con Dios. Es un acto entre 2 personas. Dios habla con nosotros, nosotros le hablamos a Él. Y aparte de eso, muy aparte, la oración es fundamental en la vida cristiana. Donde se habla de vida cristiana, hay que hablar básicamente de oración. En todas las áreas del cristianismo, de una vida fructífera y poderosa en lo que es el cristianismo, hay que hablar de oración. Por eso es que la oración tiene es tan grande y hay un universo tan grande alrededor del tema de oración, porque es una oposición que tiene la oración por ser la forma o el medio con el cual nosotros los cristianos, los siervos de Dios, nos comunicamos con el Creador. No hay otra manera para comunicarnos con el Señor. No tenemos un radio, no tenemos un celular, no tenemos una computadora que nos transmite al cielo, un satélite. Un walkie-talkie. Sí, no tenemos un walkie-talkie que decimos, Señor, adelante, 1, 2, Señor Jesús. No, tenemos un solo medio y es la oración. Por eso la oración es tan importante y hay tantas veces que hablar de lo mismo y hay tantas veces que mencionar el mismo tema, oración. Oración, no hay victoria sin oración, no hay una vida fructífera ni bendecida si no se puede orar. Ahora, usted dentro de la pregunta explicó algo que da dificultad para algunas personas. ¿Cómo yo creo hábitos? Porque hay un tema, oro, pero oré hoy y nunca más volví a orar. Entonces hay gente que dice, no, porque yo oro, pero tú oraste una vez, pero nunca más volviste a orar. La oración, para que sea efectiva, debe ser un hábito. Debe ser algo parte de tu vida. Un hábito es como bañarte, como ir a la escuela, como lavarte los dientes. Debe ser algo que tú practiques constantemente y que tiene que ser parte e idiosincrasia de tu vida diaria para que sea poderoso. Sí. Eso que usted decía acerca de los hábitos, al igual que el cuidado personal, que las responsabilidades cotidianas, Sí.
me llama la atención porque es muy común decir no siento orar. Y cuando no siento orar, no lo hago. Sí. Pero yo le pregunto a la gente, cuando usted no siente ir a trabajar, ¿no va a trabajar? Dios mío. Usted sabe que tiene que hacerlo, que tiene que trabajar o pierde el empleo o lo despiden. Claro. Si usted dice, no siento ir a la universidad, no siento estudiar, usted no va a querer un título porque usted no lo sintió. No, porque lo que no sentí fue ir a estudiar. No, lo que pasa es que la consecuencia de no estudiar es no tener el título que usted tanto quería. El problema es, pastor, que a veces vemos pérdida en las cosas seculares, Sí. pero no vemos pérdida en las cosas espirituales. Así es. O creemos que no hay pérdida. Así Me es. explico. Sí. Yo entiendo que si dejo de ir al trabajo porque no lo siento, Me despiden. me despiden. Yo entiendo que si dejo de estudiar, no voy a tener el título que tanto quiero, Sí. si no siento hacerlo. Sí. Pero cuando yo digo no siento orar, yo no veo la pérdida. Pero sí hay pérdida. Lo que pasa es que esa pérdida se manifiesta a largo plazo. Así es. En otras palabras, cito, no dejen de orar para que no entren en tentación. Así es. Caer en la tentación es el resultado De dejar de orar. de el largo plazo del habernos sentido orar. Así es. ¿Me explico? El sentirse frustrado porque no me siento cerca de Dios es el resultado a largo plazo de la pérdida del no haber sentido orar. Así es. Entonces sí hay pérdida, lo que pasa es que se manifiesta a largo plazo. Exactamente. En el creyente. No, y tú decías algo, Chalón, que es muy importante puntualizar. Decía que Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Habló de la oración, no de un punto de vista como algo que tú vas a hacer devocional, que te sale, sino lo habló como una necesidad, como algo fundamental. Él dijo, ahora mismo, en este momento que ustedes están viviendo, era Jesús en Getsemaní con los discípulos. Se acercaba la mayor prueba para los discípulos hasta el momento, porque ellos habían vivido una vida 3 años y medio bajo una atmósfera de milagros, de liberaciones, de salvación, tantas cosas poderosas. Entonces Jesús sabía, porque ya el Señor había entrado al futuro, había visto todo lo que iba a pasar, y dijo, viene un problema ahora. Y le dijo, oren, velen y oren para que no entren en tentación. Haciendo una explicación, porque para alguna gente tentación es caer con una mujer. Jesús estaba hablando con ellos de que venía un momento donde algunos de ellos se iban a ir, otros lo iban a dejar, otros le iban a mochar la oreja a alguien. Entonces, el Señor enfatizó la oración como una necesidad y en otra parte lo volvió a enfatizar donde dice, Jesús habló de la necesidad de orar. Cuando algo es una necesidad, usted no puede, como yo digo a veces, usted no puede ignorar las necesidades. Por ejemplo, comer es una necesidad. No es algo que yo como porque yo quiero comer y yo puedo elegir no comer. No. Nadie puede elegir no comer. Si usted deja de comer, se desnutre, se muere por desnutrición, le dan mareo, algo le pasa. Su propio organismo empieza a reaccionar en base a que usted no está comiendo. Así mismo la oración. Tú no puedes elegir no orar. Tú no puedes tomar la decisión, no, porque yo ahora no siento orar. Si nosotros como cristianos vamos a orar, simplemente cuando sintamos orar, vamos a ser totalmente y siempre cristianos mediocres, cristianos esqueléticos, como dicen algunos, vacío, hueco y sin resultados espirituales. Si elegimos orar cuando sentimos que es el mejor momento para orar. Porque a veces uno siente que el mejor momento para orar es cuando hay una atmósfera de gloria, cuando sentimos la mejor adoración que nos eleva al cielo. Pero Cristo le dijo, el momento para orar para ustedes es este. ¿Cuándo? Cuando estaba a punto Jesús de ser quitado de ellos. Le digo, ahora es cuando ustedes tienen que priorizar la oración. Le digo, la oración ahora mismo no es un gusto. La oración ahora mismo no es algo que tú lo puedes elegir, no es opcional. Es algo de vida o muerte. Por eso algunos cristianos no entienden la dimensión de lo que es orar. Porque para ellos la oración es algo, yo elijo si oro. Y yo elijo si no oro. Yo oro en el templo o yo oro en mi casa. Yo, si no en el monte, no oro bien. Si no es en mi cuartico de oración, yo no oro bien. La oración es una prioridad que debe ser fundamental en cualquier área donde nos encontremos, Shalom. Y hay que enfatizar sobre eso cuando hablamos de la oración, porque a la gente hay que recordarle que la oración es vital para la vida cristiana. A mí me gustó la ponencia acerca de la tentación que usted explicaba anteriormente, donde usted descircunscribió la tentación del pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que la tentación es una atracción de la concupiscencia. Exacto. Y a veces mi concupiscencia me lleva a comerme un helado de chocolate en medio de una dieta. Así no es un pecado, pero no es algo que me conviene. Así es. Entonces,
nosotros a veces entendemos el negar la fe con pecar. Y se nos olvida que la fe no es para recibir cosas materiales. Así es. La fe es para salvación. Así es. Y como cristianos a veces estamos un poco perdidos en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque si la fe es para salvación, muchas veces nosotros flaqueamos en nuestra fe porque no recibimos el carro que estábamos esperando. Así es. Flaqueamos en nuestra fe porque no recibimos la esposa que esperábamos. Entonces, flaqueamos en la fe por cosas materiales. Y la fe no tiene que ver con cosas materiales, porque de hecho, las cosas materiales vienen por la añadidura de una persona que pone en primer lugar a Dios. Así es, así es. Y de una así buena es. organización direccionada por la obediencia y sabiduría que viene en el temor a Cristo. Así es. En el temor a Dios. Entonces, la fe en este sentido es para salvación. Y nosotros negamos nuestra fe al asumir tentaciones. Así es. Y tentaciones son cosas que tienen que ver con la atracción de tu concupiscencia. Tal vez tú entiendes que no estás en tentación porque no te atrae una persona que no es tu pareja. Tal vez tú sientes que no estás en tentación porque no engañas o hurtas o haces cualquier otra cosa, pero estás en tentación porque desde que te sientes mal emocionalmente, ya no oras. Así es. Estás en tentación porque desde que pasa cualquier cosa, cualquier otra cosa, valga la redundancia, desplaza tu fe, desplaza tu tiempo de Así oración. es, así es. Así que esa parte que usted hablaba acerca de la tentación y de que a veces lo resumimos solo en la parte del pecado, y perdóneme el golpe, Santo. pero es necesario como despertar en este sentido Sí. de entender que nosotros negamos nuestra fe por cualquier tipo de sentir. Y quiero poner ese tema del sentir para llegar a la otra parte, pastor. Sí. Porque el sentimiento es justamente quien nos juega el contrincante Sí. en los hábitos espirituales. Así es. ¿Por qué? Porque mi sentimiento se enlaza a una persona, Sí. por ejemplo. Pero lo que es del espíritu tiene que ver con que yo abandone todo por amar a Dios en primer lugar. Exactamente. No, yo no le hago daño a nadie con eso. O hago daño pero no lo saben, pero Dios lo sabe. Así es. Entonces, la parte emocional es la que nos juega como el contrincante para el hábito del espíritu. Y especialmente en este tema de oración. Sí. Las personas que tienen dificultades para temas de oración suele ser mayormente por una dolencia física, porque no siento, porque emocionalmente no estoy bien. Y todo lo de Dios lo ven como un ejercicio de la emoción Así y no es. como un ejercicio del espíritu. Así es. Sabe que para muchos de nosotros, para no decir la mayoría o decir todos, es un problema serio la oración. Y la oración se ha convertido, más que un acto de gozo, se ha convertido en un acto de sacrificio. Es un acto de sacrificio, Yalón. Y yo lo puedo decir con toda autoridad que es un acto de sacrificio porque para muchos de nosotros es algo costoso orar en este tiempo, en esta temporada. Por eso Jesús le dijo, aprovechó esa circunstancia para enfatizarle la oración a ellos, porque él entendía que no todo el tiempo los cielos iban a estar abiertos. Y eso es algo que yo creo que la gente entienda en el ámbito de oración y de cuando voy a orar, que tú tienes que comprender que no todo el tiempo cuando te arrodilles los cielos se van a abrir y vas a sentir esa nube de Dios sobre ti y esa super unción cuando tú oras, porque hay veces que tú te arrodillas y no sientes la unción, que no sientas el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente como se arrodillan y no sienten, se paran y dicen, no siento la inspiración para orar, no siento la inspiración ni el momento para orar. A veces, en mi experiencia y mi óptica en oración que he vivido yo, los momentos más gloriosos en oración y más bellos han sido cuando yo no he podido orar y he entrado a la presencia y me he obligado a mí mismo a estar ahí aunque mi carne no quiera. Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, explicándole él que humanamente su carne no quería estar en ese momento, ni en ese lugar donde él estaba ahí. Pero él le obligaba, le decía a su alma, que era la que tenía el control o la que tiene el control de todas las cosas, le decía, alma mía, adora a Dios. Y yo le voy a explicar algo a la gente. La oración no es un acto de solamente le pido a Dios y le pido por cosas y le pido que haga por mí y le pido que Él
responda a tal oración y que Él rompa tal cadena y que Él libere un familiar, que Él me dé lo que yo quiero. La oración es un acto de deleite donde tú hablas con Dios y Él habla contigo, donde tú pasas un tiempo en su presencia ininterrumpido. No, si bien no es cierto de que siempre estamos en la presencia de Dios, porque Elías decía cuando iba a profetizar, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, yo siempre estoy en la presencia. Pero la oración es como el acto de donde yo me compenetro más, aparte con el Señor, donde yo disfruto lo que estoy haciendo. Porque la oración, para que sea buena, debe de ser disfrutada. A veces al principio, cuando entramos a la oración, no estamos disfrutando. Porque es que la carne le duele. La carne no quiere. Por eso Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil en el sentido de que la carne no está dispuesta, ni está organizada, ni tiene toda la disposición de estar de rodillas el tiempo que tú dijiste que va a estar. Tú vienes de por ahí, dices voy a durar 1 hora de rodillas, pero tu carne ya ha dicho que tú no vas a durar 15 minutos. Y cuando te arrodillas, que le pasan miles de gente, cuando te pones de rodillas, entonces te llegan a la mente todos los proyectos, todos los planes y todas las ideas. Y te llegan hasta canciones y te llegan planificaciones de cosas que tú deberías de hacer, cómo debes de organizarte. Entonces, yo le voy a contestar esto a mucha gente que se ha preguntado, pastor, pero a veces cuando yo oro, Dios trata conmigo porque yo empiezo a pensar y me surge tal proyecto, pero siempre que tú oras, tú nunca tienes un encuentro con el Señor, sino que empiezas a pensar en cosas. Creo que tu oración, Satanás, de alguna manera, creando con pensamientos aparentemente buenos para desconectarte de lo que puede ser una oración eficaz y buena para tu vida espiritual, está creando pensamientos y proyectos y planes. Lo digo porque me ha pasado. Yo no estoy hablando algo que lo escuché de alguien. Lo digo porque me ha pasado. Cuando voy a la oración, me pongo de rodillas, entonces empiezan a llegar pensamientos, ideas, porque tienes que hacer esto. Mira, rompe eso en la casa, quítase la lavamano de allá, rompe esto, cambia esa puerta, todo. Entonces todos los proyectos empiezan a llegarme cuando es mi momento de oración. ¿Y a cuánta gente no le está pasando eso? Que tiene interrupción en un momento tan sublime, como usted explicaba al principio, un momento tan especial, pero que se ve interrumpido. ¿Y por qué Dios permite que haya interrupción? ¿Por qué lo permite Dios? Eso es algo que vamos a responder en un momento. Dios mío, pero Sí. me dejo con la expectativa. Eso que usted está hablando, yo creo que también entonces hace falta que uno como creyente, porque la palabra nos llama incluso a meditar en la palabra de Dios. Y el mismo salmista David logró un tan alto nivel de hábito, de relacionarse con Dios, que en un momento determinado él dijo, aún mi carne te anhela. Exacto. O sea, yo he acostumbrado tanto a mi cuerpo a que te busque, que hasta mi carne, la que es débil, la que va en contra, dice, wow, necesito a Dios. Así es. Y eso, yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, el cómo yo estoy direccionando mi cuerpo a los hábitos de oración. Responda a lo que usted ya tenía. Bueno, yo decía, ¿por qué a veces ¿por Dios qué permite la oración, que es un interrumpida? acto sano, santo y un acto que es entre Dios y un ser humano, ¿por qué la oración tiene obstáculos? ¿Por qué hay demonios que vienen a atacar mi oración? ¿Por qué a veces Dios permite que cosas como esa, que pensamientos lleguen? Porque tú tienes que entender que la oración es un acto, es un acto de bendición, es un regalo del cielo. O sea, fue algo que al hombre se le regaló. Cuando Adán peca y Adán sale del huerto, Adán no oraba, Adán hablaba con Dios cara a cara. O sea, Adán no tenía necesidad de empezar a clamar, ¿dónde tú estás, Jehová? Sino que él sabía que Dios estaba ahí y hablaban de tú a tú. Cuando Adán peca, se pierde ese contacto. Entonces, a través del tiempo, Dios mismo viene tratando con el hombre, llama a Moisés, le habla a Abraham, o sea, ya empieza lo que es una oración, un contacto entre Dios y el hombre. Pero dentro de ese contacto que se ve bloqueado porque hay una humanidad que ya no nos permite tener la plenitud que deberíamos tener por el pecado. O sea, ya no somos lo mismo como cuando Adán, porque no había obstáculo. En el momento de Adán no había pared, no había barrera, pero ahora mismo, como ser humano, yo tengo que, para entrar a la presencia, pedir perdón. Y después que pido perdón, entonces ya entro en lo que es una alabanza, una conquista al Señor, y empiezo a sentir esa presencia y esa confirmación de que Él está en el momento conmigo. Pero pasa algo muy, muy común, que la oración se ve con obstáculos. Y algunos
de nosotros nos hemos preguntado eso? ¿Por qué mi oración tiene obstáculos? Porque la oración es el único medio o herramienta o el más poderoso y la más poderosa herramienta que tiene la iglesia en la tierra para enfrentar lo que es el mundo espiritual y las tinieblas. Entonces, por ende, como es una herramienta de bendición, esa herramienta tiene oposición y hay espíritus inmundos que son preparados, organizados y designados para que Shalom no tenga su vida de oración. Hay espíritus que no te van a atacar ni para que tú no vengas acá a Excelencia Cristiana. Te van a atacar para que tú no ores, porque ellos saben que tú eres un cristiano poderoso porque ora. Porque hay miles de gente que andan por ahí que se sienten súper cristianos, súper hombres de Dios, pero no saben que el secreto de ellos es que ellos tienen contacto con Dios y que hay algo sobre ellos. Yo le explicaba anoche a la iglesia algo en una enseñanza y le decía que hubo una parábola donde el burrito en el que el Señor se montó iba caminando a Jerusalén y él le iba haciéndole alardes a los demás animales de su entorno y diciéndole, miren que la gente me aplaude, miren que la gente grita, miren cómo ponen pañuelo. Y iba haciendo alarde y uno le gritó, está bien, yo te voy a avisar cuando el que esté encima de ti se baje. Y él seguía diciendo, es a mí, tú no ves cómo ponen los pañuelos. Yo hoy no he pisado tierra. Un burrito como yo acostumbrado a coger polvo en Jerusalén. Oiga qué cosa. Cuando termina la trayectoria, que el Señor se desmonta del burro, el burro vuelve a su camino de regreso al lugar donde estaba. Porque el Señor le dijo al dueño, el Señor lo necesita y lo va a regresar. O sea, lo mandó para atrás el burrito. Cuando el burrito ve que viene otra vez el mismo trayecto, la misma calle, por el mismo lugar, pero ya se acabó la bulla, se acabó la algarabía, se acabó el sonido, dice él. Le dice a los demás, pero ¿y dónde está la gente que me están aplaudiendo? Le dijo uno, yo te dije a ti que el asunto no eras tú, era el que estaba encima de ti. La gente no te aplaudía a ti, la gente aplaudía al que estaba sobre ti. O sea, a muchos de nosotros nos pasa que nos equivocamos y creemos que somos nosotros, que somos los artistas, los superhombres de Dios, los predicadores, los profetas, los superstars, que ya no hay hombre de Dios, o sea, ya no hay ni adoradores. Ya lo que hay es superartistas ahora en el reino. Ya no hay predicadores, ya lo que hay es la superconferencista fulana. Ya no hay ministro, lo que hay es el superconferencista, el superpastor, el supercoach cristiano. Entonces, lamentablemente, a algunos se nos olvida que hay alguien sobre nosotros y que nosotros tendremos acceso al aplauso, a que la gente nos quiera acomodar, es por el que está encima de nosotros. Ese burrito fue súper importante mientras Jesús iba sobre él. Cuando Jesús se desmontó en Jerusalén, que lo mandaron de regreso al dueño donde él estaba, él vio que el camino estaba solo, desolado, no escuchaba alabanza, y así le va a pasar a gente, que cuando Jesús no esté sobre ellos van a entender que siempre fue Jesús el centro de todo lo que ellos hacían. Entonces, a veces nosotros tenemos interrupción en la oración. ¿Por qué Dios lo permite, pastor? La interrupción en la oración, tú sabes que Dios nos demuestra a nosotros que todo es un sacrificio. Y nos enseñó con la vida de Cristo, que Cristo se sacrificó por nosotros, que hay un sacrificio para ser cristiano, para estar aquí, nos estamos sacrificando. Y Él permite que a veces la oración tenga un obstáculo o tenga dificultad para ver qué tan importante es para ti orar. ¿Qué tan importante es para ti tu comunión con Dios? Porque si es tan fácil y siempre que tú oras todo fluye, entonces Dios dice, vamos a permitir que los espíritus ataquen a la vida de Joan, de Shalom, de X hermano. A ver si él valora tanto la oración. Porque hay gente que dejaron de orar porque un demonio se levantó contra ellos y ya no oran. Mientras ellos oraban y sentían los cielos abiertos, ellos todos los días tenían ese deleite. Pero cuando vieron oposición, por eso hay una hermana, que no va a decir su nombre, pero ella lo va a ver el video cuando lo vea, que ella me dice, pastor, yo quiero que usted explique, porque todo el que habla de oración dice que es victorioso, que siempre todo le va bien, que nunca tienen un revés. Entonces, ese evangelio donde nosotros reprendemos los demonios y siempre se van, a la gente hay que explicarle algo acerca de eso, Shalom. Porque nosotros estamos explicando un evangelio a la gente muchas veces que está fuera de la realidad. Porque a veces tú reprendes un demonio y el demonio no se va. A veces tú oras por algo y por lo que tú oraste a veces no ocurre. ¿Por qué? Dios no lo permitió,
porque a veces Dios quiere que tú luches, libres una batalla momentáneamente. A veces las cosas no fluyen como uno quiere. Y uno debe explicarle a la gente ese panorama de lo que tiene que ver con la oración y las respuestas a veces. No explicar a la gente que cada vez que tú ores y tú desatas, todo lo que tú desatas se va a cumplir. Y que todo lo que tú dices, Dios te lo va a dar ahí, a pedir de boca, porque Elías declaró y tú eres como Elías. Hay momentos que tú vas a declarar y las cosas no van a pasar. Porque Elías, como hombre de Dios, dijo que no iba a llover y también cogió su lucha. Con la sequía que hubo, tuvo que salir corriendo. Cuando se cerró el arroyo y el arroyo se le secó y él pudo profetizar. Arroyo, vuelve a botar agua otra vez. Dijo, no es que párate de allí y vete a Zareta de Sidón porque dio orden a una viuda. O sea, ¿qué es lo que Dios dice? Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, pero Dios necesita enseñarnos con cada situación una nueva enseñanza. La oración de un cristiano puede tener oposición, debe de tener una oposición. ¿Por qué tiene oposición? Porque Dios lo permite. Y a veces porque en nuestras pasiones y en nuestra propia vida hay cosas que dan acceso a espíritus. Porque a veces cuando pasamos un día... Eso es bueno que usted lo desarrolle. Mintiendo, o sea, pasamos un día mintiendo, desconectados de Dios. Entonces vamos a la presencia de Dios, de un Dios tan santo. Porque hay gente que son sinvergüenza y hasta ellos se le quieren pasar a Dios por sinvergüenza también. Pasan un día mintiendo, engañando, ultrajando, criticando a la gente, hablando mal de todo el mundo. Entonces cuando van a su tiempo, a su cuartico, a su oración, se arrodillan como que nada había pasado. Son enemigos del mundo entero y se arrodillan allí como que nada había pasado. Y se ponen 1 hora y 2 horas y duran 2 horas ahí. Pero yo creo que esa oración que ellos hacen es la oración del fariseo. El fariseo hace una oración que a mí me llama la atención poderosamente. Jesús dijo que descendieron 2 personas a orar, un publicano y un fariseo. El fariseo oraba consigo mismo. Es una oración que él hacía, pero que Dios no le escuchaba. Dice Jesús, el fariseo orando consigo mismo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como aquel, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy un santo, yo soy un hombre de Dios. Oraba consigo mismo. Y hay gente que cuando se arrodillan a orar, hasta en la oración que ellos hacen, llevan el ego. Wow. Llevan su egolatría a su oración. Padre, mira cómo tú me usaste. Mira cuántos enfermos se levantaron, los paralíticos no se dejaban de parar. Dios mío, qué nube tú me has dado, qué gloria, qué conocimiento. Ellos mismos llevan lo que es su egocentro a una oración. Y usted dirá, pero Dios no lo reprende. No, porque Dios no está ahí. O sea, ay, Dios mío, Dios no le llama la atención. No, porque Dios no está en esa oración. Usted no escucha que Jesús le dijo, el fariseo orando consigo mismo. Oiga bien, orando consigo mismo, una oración, él con su propio ego. Oiga bien, cuidado si alguna vez usted está orando y duró 1 hora y pensó que habló con Dios. Cuidado si te habló 1 hora con su propio ego, porque Jesús lo describió. Jesús no tenía la palabra exacta para decir, estaba hablando con el ego, pero lo dijo. 1 hora, un tiempo de oración donde él no se edificó porque oró consigo mismo. Más el publicano no alzaba bien los ojos al cielo y decía, sé propicio a mí que soy un pecador. O sea, sé propicio a mí que estoy aquí y te he fallado. Y Jesús dijo, ¿cuál de los 2 descendió justificado a su casa? Él dijo, les digo que el publicano, porque aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Es muy poderoso saber eso, que nosotros en nuestra oración hay que dejar el ego fuera. Porque incluso tengo la experiencia y estoy viendo que mucha gente se jacta de un tiempo de oración. Pero el tiempo de oración del que ellos se jactan y la vida que ellos llevan hablan muy diferente de lo que ellos hablan de oración. Por eso hay un contraste en eso. Y he visto mucho contraste, que hay gente que te dicen, no, porque anoche orando a las 3 de la mañana, la gente no necesita saber a qué hora tú oras. La gente necesita que tú manifiestes que tú realmente hablaste con Dios. Porque una cosa es yo decir que hablé con Dios y otra cosa es que yo manifieste, que la gente entienda que yo hablé con Él y que Él me conoce y que yo lo conozco a Él. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, la oración de hoy, algunas oraciones tienen obstáculos. Gente que ora seriamente y tiene guerra y Dios le permite la lucha, pero hay otros que no están orando con nadie, que están orando con su propio ego. Y yo quiero repetir eso otra vez porque eso se va a quedar en la mente de mucha gente. Cuidado si tú estás orando y te arrodillas 1 hora y piensas que Dios te está escuchando, porque lo más grande de la oración no es el tiempo que yo pueda durar. Lo decía un predicador hace muchos años, no es la hora que yo puedo durar de rodillas, es el tiempo que Dios está dedicando para escucharme. Es el tiempo que Dios en la eternidad dice, vamos a escuchar la oración de Chalón, que está hablando conmigo, que me está dando una alabanza, y que Dios te haga entender que Él está ahí escuchándote, que tú sientas
esa conexión con el cielo. Porque hay quienes pasan un tiempo perdido y pierden el tiempo orando 1 hora, pero orando con oraciones totalmente egocéntricas, desviadas y oraciones mal instrumentadas, que falta mucho al día de hoy en la iglesia. ¿Por qué tengo oposición a la oración? Vuelvo al principio otra vez, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué hay oposición? Por muchísimas razones. El enemigo no quiere que la iglesia ore. Satanás no quiere que usted conozca ni pase de la misma media hora de oración que usted ora toda la vida. Él quiere tenerlo ahí en la misma media hora y en vez de que esté en media hora, restarle cada vez más 5 minutos más, quitarle cada vez 10 minutos menos. Usted se ha dado cuenta que, sinceramente, para todos nosotros, que nosotros en vez de subir el nivel de oración, a veces cada día perdemos 5 minutos más en algo, en mis quehaceres, en los proyectos. Estoy dando tanto de mí que estoy dando tan poco tiempo a Dios y no me estoy dando cuenta. Porque como usted decía, es algo a largo plazo. Nadie se entera de que no está orando hasta que entiende que no es la misma persona. Hasta que se da cuenta que ya no habla igual, que ya las cosas no son las mismas. Hasta que te das cuenta que estás cantando y ya las cosas no fluyen igual. Y a veces uno... como ser humano no se entera o no percibe que las cosas se están yendo porque realmente no nos enteramos hasta que no vemos el desastre. Muchas veces seguimos fluyendo en la vida sin oración, seguimos fluyendo y como el Señor... Ok. ¿Qué dice? Que empiece de nuevo, igual. Uno no se da cuenta de que ha dejado de orar hasta que uno ve el punto donde las cosas ya no están fluyendo. Y lamentablemente a muchos de nosotros nos da dificultad enterarnos cuando nos hemos desconectado de la oración o cuando no estamos orando bien o cuando ya nuestra oración no es lo suficientemente eficaz. Y ahí nos damos cuenta, Shalom, de que las cosas en Dios no están fluyendo. Y descubrir eso es algo muy difícil porque a veces... tú te das cuenta que no estás orando como al principio, pero entonces tú sigues orando por los enfermos y se sana. Tú vas a un evento y haces lo que tienes que hacer y todo sigue fluyendo. Y tú no te das cuenta hasta que en tu propio ser hay un vacío que se origina. Y tú como ser humano que necesita la presencia de Dios, empieza a tener fallos y dificultades en tu vida normal. Entonces es muy importante que uno tome en cuenta eso y aprenda a observar cuándo hemos dejado de orar porque la oración está siendo obstaculizada por espíritu, por batalla o por un mal hábito que hemos tomado, que hemos dejado de orar y le estamos dando el tiempo que pertenece a la oración a otra área en nuestra vida. Usted mencionaba anterior a eso acerca de que a veces estamos orando para con nosotros mismos. Sí. Y que lo hacemos con el ego. Pero muchas veces, pastor, nosotros oramos para con nosotros mismos desde el miedo. Sí. ¿Cómo así? Nos ensimismamos en la oración, en las situaciones que nos están pasando. Y en lugar de presentar esas situaciones a Dios y de entregar esas cargas a Dios, cuando terminamos de orar, venimos con la misma carga. Así es. Y por eso muchas veces sentimos espíritu inmundo de opresión. Y uno se pregunta, ¿por qué si acabo de orar, yo siento espíritu de opresión sobre mí? Sí. Y es porque usted oró en un monólogo donde usted empezó a hablar para con usted mismo de las situaciones que está viviendo. Usted mencionaba que a veces empezamos también a decir proyectos en medio de la oración y nos desenfocamos. Sí. Y eso me llevó a pensar que a veces nos hace falta dedicarnos un tiempito para pensar primero. Sí. Antes de orar, como un hábito diario. Claro. Déjame sentarme a pensar y a meditar en algo del Señor, a ver si Él me da la sabiduría para hacer esto de la manera correcta. Sí. Entonces, cuando venimos a orar y hacemos este monólogo, sentimos la misma opresión, no dedicamos tiempo para nosotros mismos, a veces sentimos que alguien se nos paró detrás y el miedo que tenemos en el momento. Así es. Porque hemos descuidado tanto a Dios y nos hemos descuidado tanto en oración que sentimos temor por cualquier cosa, sentimos miedo por cualquier cosa, nos ensimismamos en el proceso y hacemos del proceso un Dios. Eso es así, eso es muy claro, Shalom. Y yo quiero que la audiencia sepa eso y que los hermanos tengan esto pendiente. Lamentablemente, nosotros como creyentes dejamos de deleitarnos en el tiempo que hacemos oración. Y cuando la oración ya no es un deleite, sino que lo vemos como voy a orar porque si no oro no puedo cantar bien. Voy a orar porque si no oro, entonces quizás no voy a tener unción para ministrar. Porque tengo que orar porque si no oro... el diablo me come. Voy a orar. Yo he escuchado gente diciendo eso. Sí, porque si yo no oro me descarrio. Porque si no oro
me voy a enfriar. Debo orar porque orar es una prioridad, parte esencial de mi vida como cristiano. Por eso, en primera instancia, debo orar, porque lo necesito y porque es la única forma y manera que yo tengo para tener un contacto con mi Creador. Es la manera que yo tengo para conversar con Él. Fue el regalo, el obsequio que Él me dio para yo tener un contacto con Él. La oración es un regalo del cielo que muchas veces se ve con obstáculos y se ve con dificultades. Incluso hay espíritus que reciben permiso para entrar a nuestro tiempo de oración e interrumpir para ver qué tanto anhelamos la oración, qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para orar. Porque hay algo, y yo me voy a preguntar y me voy a responder yo mismo, como estoy haciendo ahora. ¿Qué vamos a hacer cuando ya nuestra oración no está siendo impulsada porque yo tengo que predicar? Cuando la gente está cerrada, cuando no estoy predicando, cuando no me están llamando, cuando mi oración tiene que ser por una supervivencia espiritual, llamémoslo así, que lo hago porque tengo que hacerlo, porque es mi anhelo y es parte de lo que yo tengo que hacer, y no lo hago por el compromiso ministerial, porque muchas veces nosotros oramos porque tenemos un compromiso ministerial y hay gente que se ponen de rodillas porque van a cantar en la noche y bueno, ponerme de rodillas. Otros lo hacen por guerra con el diablo. Claro, tengo que hacer una guerra a los demonios porque es una guerra y tengo que reprender. Y hay gente que pasa más tiempo reprendiendo en sus oraciones que hablando con Dios. Yo creo que la oración de reprensión es un momento, pero que la oración que te edifica, es esa donde tú recibes y escucha la voz de Dios. Pero si tú entras con un cronómetro y un aceleramiento y unos clamores preconcebidos en tu mente de lo que tú tienes que hacer y no te deleitas en lo que vas a hacer, difícilmente recibas una revelación. Difícilmente Dios te muestra la vida de alguien. Porque hay gente que sabe la vida de alguien por información. Pero la revelación que debería de fluir, porque Dios tiene sus profetas y Dios tiene compromiso de hablar con la gente que habla con Él. Dios le habla, Dios habla todavía. Yo creo que Dios revela. Amén. Revela, punto y coma, detalle, cédula, número de pasaporte, revela. Pero revela cuando la intención del que está orando no es saber, sino que Dios le revela porque es una vasija apta para contener informaciones clasificadas y cosas que pueden ser utilizadas para edificar y para ayudar a la iglesia. Ahora, algo que yo estoy viendo, el Señor Jesús en un momento le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, ustedes, se solicitó un permiso legal para atacarlo a ustedes, para sacudirlo por todas partes. Y a veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta, pero a veces somos pedidos para ser zarandeados por Satanás. Y en ese zarandeo también entra y forma parte de nuestra vida de oración. Y a veces por eso ahí viene respuesta a la pregunta que uno se hace: ¿por qué si es orando que siento influencia? ¿Por qué si orando esta diablura no se va de mi casa? ¿Por qué si estoy orando siempre a la misma hora en el zinc, en el techo, se lanza lo mismo y me causa el mismo miedo, la misma presión y siento que no se va? Cuando uno siente que uno ora por algo y no ocurre, o que uno reprende un demonio y no se va. Nos han enseñado los grandes hombres de liberación que de que tú reprendas al diablo, el diablo se va. Pero hay cosas que no se van porque tienen permiso. Usted lo decía anteriormente, pero no habló de la parte del permiso. Sí. Explícalo del permiso. El permiso es el permiso que recibe Satanás de parte de Dios. Porque aquí lo dice: Satanás os ha pedido, o sea, os ha pedido, y dijo: yo he rogado al Padre para que la fe no le falte. O sea, yo no pude intervenir en que él no le ataque. El permiso lo pidió y ese permiso se le fue concedido. Ahora, lo que yo he rogado es para que la fe de ustedes no falle. Porque de que viene el sacudimiento, le va a sacudir. De que algunos de ustedes se van casi a descarriar. O sea, está explicando algo antes de lo que tenía que ver con todo el arresto y la situación de encarcelamiento, la crucifixión. Está hablando de eso. Él dijo: Satanás os ha pedido. A ustedes ya lo pidieron. Se pidió un permiso. No sé cómo Satanás habló con Dios. Yo no voy a teorizar de eso, porque ya de eso hasta una doctrina la gente sacaría. No, porque Satanás habló con Dios. ¿Y cómo fue que hablaron? ¿Cuál fue la conversación? ¿A dónde estaba Dios cuando hablaron? Se sentaron en un podcast, en el cielo, en la tierra, en un podcast. Hubo una videollamada entre Satanás y Dios y ellos conversaron algo. No se sabe dónde. Pero Jesús lo dijo: Él os ha pedido
para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que la fe a ustedes no le falte. Yo lo que entiendo que ustedes necesitan ahora es fe. No es unción, ni fuego, ni candela. Es fe para que con esa fe ustedes resistan todo lo que va a venir. Y después de ahí que vino, de todo. Pero por eso caemos, mire cómo caemos en lo mismo que estábamos hablando ahorita acerca de la fe, que la fe para salvación. Sí. O sea, él rogó por ellos para que la fe no le falte. Sí. Algo importante que se debe añadir al tiempo de la oración, pastor, es la fe. ¿Por qué? Dios no exige nada para acercarse a Él más que la fe. Así es. O sea, lo único que está en la lista de prioridades de Dios para con quien se acerca a Él es fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y quien se acerca a Él tiene que creer que le hay. Sí. Entonces a veces nosotros entramos al tiempo de oración y no entramos con fe. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo es esto si yo sirvo a Dios por fe y para fe? Porque el problema es que a veces nosotros entramos hacia el trono de gracia, hacia el tiempo de oración, pero no entramos con confianza. Y se nos pide, entren confiadamente al trono de gracia. Acérquense confiadamente. Entonces nosotros ponemos la fe a un lado. ¿Por qué ponemos la fe a un lado? Porque nosotros empezamos a pedir por cosas que sabemos que lo único que hace falta para que eso sea contestado es poner la fe en obra. Así es. Y nosotros perdemos mucho tiempo a veces en la oración y nos frustramos en tiempos de oración porque no recibimos respuesta, porque hay cosas que nos corresponden a nosotros. Así es. Hay cosas que son tarea de Dios. ¿Qué es tarea de Dios, pastor? Lo imposible. Así es. Mientras usted pueda mover la silla, el Señor no le va a mover la silla. No. Cuando sea imposible para usted mover la silla, ahí entra Dios. Porque Dios va a entrar en lo imposible. Entonces yo creo que un ingrediente que le falta a nuestro tiempo de oración muchas veces es la fe. Es así. La problemática que se está dando hoy es que nosotros hablamos de una fe y estamos aquí por fe. Y hablamos de fe, predicamos de fe y hablamos de los hechos de los apóstoles, hablamos del Mar Rojo, de tantos relatos bíblicos que son para aumentar la fe y que son cosas que solamente con fe. Y ahí está Hebreo 11, que nos expresa una cantidad de hechos históricos de fe. Pero tenemos una fe que la predicamos, pero no la podemos vivir. Y tenemos un evangelio que está muy fundamentado en lo que yo veo. Tengo que ver para creer. Tengo que ver para confiar. Tengo que estar mirando, pero no estoy confiando para que las cosas ocurran. Y el evangelio es por fe. Y el lenguaje de nosotros es por fe. Yo no vi a Cristo, no lo he visto, nunca lo vi, no estuve entre los 12, no fui parte del ministerio de los 3 años y medio, pero creo por la palabra y por la fe y lo siento en mi ser. Y a veces, aunque no lo sienta, la palabra de Dios me hace entender que Él está conmigo, aunque yo no lo sienta. Porque a veces en la oración, para tú sentir que Dios te oye, tú tienes que entender y sentir la presencia de Dios. Hay momentos que tú no lo sientes y no es obligatorio que tú lo sientas. Con simplemente tú creer a lo que dice la Biblia, que el Señor estará contigo todos los días del mundo hasta el fin y que Él te acompaña y que Él escucha tus oraciones. Aunque yo no sienta los pelos ni sienta la electricidad, yo tengo que confiar de que estoy de rodillas y que Dios me está escuchando. Y aunque yo tengo 2 años clamando por lo mismo y no está ocurriendo, tengo que creer que Dios algún día lo va a hacer y que va a pasar. Porque a veces oramos y en medio de una oración frustrada y por rutina creemos y reclamamos incluso, porque, Señor, las cosas no pasan. Bueno, tú estás orando y siempre en tu oración debe existir algo que Jesús utilizó en su oración en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, permite que yo salga de este país, por ejemplo, pero que no se haga mi voluntad. Cuando tú oras bajo esa condición en tu mente, tú estás creando en Dios la voluntad de Él, que Él haga lo que tenga que hacer. Y tú no vas a terminar frustrado, porque cuando tú empezaste a orar, lo primero que dijiste, Señor, quiero que tú me ayudes en esto, pero haz tu voluntad. O sea, si la voluntad es que no, tú sabes que no va a pasar. Entonces, si las cosas no ocurren, tu respuesta a ti mismo, sin preguntarle a Dios por qué no pasó, es que no era la voluntad de Dios. A mí me surgen 2 preguntas por 2 cosas que usted mencionó. Primero, ¿debo orar de rodillas solamente? Hay gente, ¿por qué yo hago la pregunta? Porque yo tengo entendido, a mí me gusta orar de rodillas, sí, que uno ora de rodillas en símbolo de humillación completa. Y que a veces uno, sentado, acostado, no tiene un nivel de concentración tal vez igual en algunos casos.
yo soy de las que ora de cualquier manera. Sí. Pero de cualquier manera, primero entro de rodillas, después cuando me canso, me siento, después me paro, me compaseo, después me tiro boca abajo al piso. Y así es mi tiempo de oración. Es muy muy dinámico. Santo. Porque me gusta adorar, me gusta... yo tengo a veces un diario donde yo digo que voy a hablar con Dios escribiéndole lo que le voy a decir. Esa es la forma... Usted no me haga caso. Eso es personal mío. Y me encanta dedicarle poemas a Dios. Yo hago versos, rimas. Y yo me invento cuantas cosas para hablar con Dios. Porque hay momentos donde el habla no me sale. Hay momentos donde solamente dando gritos, tirada en el piso, boca abajo. Hay otros momentos donde yo me siento en un sillón y empiezo a escribirle a Dios. Y luego busco la palabra y me busco una cita donde yo siento que hay una respuesta de Dios para mí. Así es. Y ahí empiezo, y termino haciendo un mini estudio bíblico, pero en mi tiempo de hablar con Dios. Sí. Entonces, ¿cuáles son los métodos para orar? Es solamente, y me puse yo como ejemplo. Y me ayudará a saber si puedo variar, ¿no? Es solamente de rodillas. ¿Qué otro método? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué podemos ver en la palabra? Pero digo, me encanta la oración de rodillas. O sea, ahí primero comienzo, aunque después le añade el dinamismo. Número 1, Shalom, esa pregunta es muy buena. Y número 1, la oración de rodillas es básica, la principal, puesto de rodillas. Y hay muchos ejemplos de hombres que oraban de rodillas. Elías, cuando oraba por lluvia, dice que metió la cabeza debajo de sus piernas, oraba de rodillas. O sea, en sentido de humillación. De rodillas es humillado. Pero, dada la circunstancia, no significa que Dios no te pueda escuchar desde cualquier posición que tú estés, tanto acostado como de pie. Yo amo orar de pie, porque a veces cuando no puedo orar de rodillas, porque quizás estoy cansado, porque quizás tengo sueño, y me puedo quedar dormido ahí. Dormido en la misma comodidad donde estoy, lo he dicho antes en otros estudios, entonces camino y empiezo a hablar con Dios mientras estoy caminando. Padre, mira, que yo estoy conversando, como que tuvieran los dos amigos caminando y estoy conversando con Dios y me conecto. O sea, lo importante es el tipo de fe que tú tengas y cómo tú te conectes con Dios, pero algo importante en la oración es algo que tú mencionaste y que la gente no hace hoy. Lamentablemente duele decirlo, pero la gente no lo hace, derramarse. O sea, la gente entra, una carrerita, ahora, Señor, responde, tan, quiero que haga, pero derramarse es otra cosa. Derramarse te edifica el alma. El que se derrama en oración al Espíritu sale con el alma edificado. Y aunque pase o no pase lo que tú oraste, pero te fuiste con tu alma y tu espíritu edificado. Y por eso es que la gente hoy se está descarriando tanto. Y hay tanta gente cristiana de boca y tanta gente cristiana sin fundamento, porque la gente no está siendo edificada en su oración. La gente está orando como religión, está orando religiosamente, como un ritual, pero no lo está haciendo del sentido de me estoy alimentando mi espíritu, mi alma. La oración, otra oración hermosísima es orar en lenguas. Cuando uno ora en lengua, que me ha pasado, es que tú entras en una dimensión y te cambia la lengua y tú empiezas a orar. Tú no sabes lo que estás hablando, pero tu espíritu se está edificando y estás recibiendo una porción nueva del Espíritu Santo, una porción fresca y es porque no se da mecánico, sino que es el espíritu que te lleva. Sale porque ya tú perdiste el control, ya tú no sabes lo que está pasando, ya tú estás ahí, tus rodillas están ahí, tus pies y tus labios, pero tú sabes que estás en una conexión con el cielo. O sea, muchas veces nosotros queremos controlar lo que pasa y Dios a veces quiere que tú no seas el que controle lo que está pasando, ni el tiempo que vas a estar ahí. Dios quiere a veces que tú permitas que Él sea quien controle, porque a veces hay momentos donde tú estás con Él que Él no quiere que tú te vayas. Y esos son momentos que la gente tiene que aprender. Si usted no ha vivido eso, entonces pídale a Dios un encuentro. Procúrelo. Porque es importantísimo cuando usted está orando, que usted entiende que tiene que pararse, pero Dios te dice no te vayas y no te vayas, quiero que estés aquí, no te detengas, no pares esa alabanza, o sea, y tú puedes repetir una alabanza una y otra vez. Y son tantas las veces y la gente te dirá, tú estás loco, y a veces tú repites un intervalo de la alabanza, un pedazo, una pequeña frase, y es la que te ministra, o sea, es la que a Dios le gusta escuchar de ti, y esa frase te identifica en un momento de tu vida. Y las oraciones tienen diferentes vertientes. Hay momentos de agradecimiento, hay momentos de aflicción, hay momentos lo que uno está en depresión. Pastor, los cristianos, sí, a veces uno se deprime. A veces hay gente endemoniada, cristianos en la iglesia que están endemoniados, que le hacen cosas a uno, que tú vas y te hincas deprimido. Ay, pastor,
dijo dos loqueras ahí, dijo cristiano endemoniado. Sí, hay gente en la iglesia con una ropa de cristiano, con un vestuario de cristiano, que cogen los micrófonos, que cantan, hacen cosas y están endemoniados, están llenos de maldad y de demonios. Están llenos de cosas raras. Son impíos porque practican la impiedad. Sí, pero se identifican como cristianos, digo, en el título del nombre, que son, en el nombre, son cristianos, no que lo sean. Porque el que practica esas cosas, el que está lleno de maldad, de odio, resentimiento, no es cristiano. No lo es porque Cristo no está en él. Porque Cristo no haría lo que ellos hacen. Bien. Y a veces hay cosas que te chocan. Y a veces uno no lo manifiesta. Hay cosas que a uno le chocan, Chalón, que uno no lo manifiesta frente al público. Hay cosas que te hacen a ti, que a ti te chocan. ¡Pam! Pero tú vas a tu intimidad, donde el que te entiende. Porque hay cosas que tú le explicas a la gente y la gente secular, humana y normal no te va a entender. Ay, Chalón, eso es un disparate. Para ti lo es porque tú no lo estás viviendo. Para mí lo es porque ahora mismo me está chocando y estoy en esa circunstancia. ¿Usted entiende? Por eso cuando alguien me pide consejo y me dice, estoy pasando esto, yo nunca le digo, ay, eso es una tontería, yo lo pasé. No, yo trato de entrar en ser empático. Claro, ser empático y sentir lo que está sintiendo el hermano. Sí. Porque para ser un buen hermano hay que sentir con la persona lo que la gente siente. Eso dice mucho de tu nivel de oración y madurez que tú tienes. Porque hay gente que no sienten contigo. Hay gente que se ríen contigo, pero no saben llorar contigo. Y hay otros que no saben ni llorar ni reír. Cuando le toca llorar, son apáticos. Son apáticos. Lo que quieren es darte una palabra rápida y salir de ti. Y cuando le toca reír contigo, es peor todavía. Porque a la gente no le gusta reír con el otro. A la gente no le gusta disfrutar los triunfos de los demás. No, pero es el que no ora porque es envidioso. Sí, no. Ay, mire, Chalón. Hay un problema ahora mismo de celo y de envidia en la iglesia de hoy que es tan grande que la gente debería de celebrar y disfrutar lo que te pasa bueno. Y yo creo que el que no está listo, y lo voy a decir, el que no está listo para disfrutar el logro de un hermano, no está listo para ir a la boda del Cordero, ni celebrar los 7 años de las bodas del Cordero, porque no tiene la capacidad de celebrar el triunfo de los demás. Gozarse con el y hay gente que no tiene la capacidad porque no la tiene. Lo disimula, lo dice, pero no sabe disfrutar. Yo tengo que aprender a gozar. Y eso habla mucho de una falta de oración, conexión con el Señor. Eso que usted dice sobre ese fruto del gozo, porque es un fruto del espíritu. Yo no hablo de la sinvergüencería y charlatanería, de andar riéndose de cualquier mezquindad que exprese una persona. No, sino el gozo que es que yo comparto, ¿verdad? La alegría que tú tienes en ese momento y un gozo que sobrepasa el tema de la alegría. Porque yo puedo estar pasando un duelo gozoso. Sí. Murió mi abuelo, pero mi abuelo murió con Cristo. Así es. Yo estoy triste, pero estoy gozoso. Así es. Paradójico, ¿eh? Así es. Pero así funciona el reino de Dios. Así es. Wow. Porque la alegría es una emoción y un sentimiento. Y hablando en cuanto al tema de derramarse y de tirarse en la presencia de Dios y de que a veces uno pasa horas, la mayor cantidad de veces en las que yo he pasado mayor tiempo con Dios derramada es cuando no lo siento. Así es. Me explico. Bueno, Salón. Porque aquí la gente tiene un problema. Usted lo dijo y yo estoy usando sus propias palabras. Usted dijo, porque yo no sienta a Dios, no dejo de orar porque es por fe. Tengo que creer que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, así es. Porque habrá momentos donde yo sentiré mayor la tristeza, donde yo sentiré mayor la opresión, donde yo sentiré hasta el diablo detrás de mí, no sentiré a Dios. Así es. Yo recuerdo que en estos días yo me tiraba de barriga en mi casa, en la sala, y me tiraba boca abajo y yo empezaba a cantar una canción de mover tu corazón y por ahí me iba. El punto es que lo único que yo cantaba era dime que te mueve, lo único. Y repetía eso. Lo único. Rato va, rato viene, dando gritos. Y yo no sentía a Dios, yo no tenía los pelos erizados, pero estaba contristada delante de Dios. Derramada. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis aquí? Porque en momentos de dificultad, de debilidad humana, tú no sientes a Dios, tú sientes la debilidad, tú sientes la batalla mental y tú tienes que tomar la decisión de mantenerte aún así en oración y de acercarte a Dios creyendo que Él está contigo, aunque tú aparentemente no sientas nada. Así es, así es. Porque así no es que Él no está, lo que pasa es que lo que te está pasando suele verse mayor. Las debilidades que tú tienes suelen verse mayor y tú no puedes llevarte de que no sientes, volvemos a lo del principio, no puedes llevarte de que no sientes
y porque no siento, pues Él no está, no. Así es. ¿Cuál debe ser mi actitud, pastor, cuando yo no siento a Dios en la oración? Y lo que más siento es que en el ambiente. Es que hay momentos que tú no vas a sentir. Y la Biblia dice, Jesús en la cruz del Calvario exclamó unas palabras y dijo, Elí, Elí, lama sabatani, diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me ha desamparado? Se sintió solo, sintió la ausencia de Dios, una ausencia que a veces Dios mismo permite. Dios se ausenta. A veces Él hace que tú sientas que Él no está. Él está ahí porque Dios no te deja. La Biblia dice que Él no nos va a dejar. Y cuando dice que no te deja es porque no te deja. Pero Él hace que tú sientas ausencia de Él. Y cuando tú sientes esa ausencia, Shalom, a veces uno se desespera. Y uno siente que el Señor se fue, que se ha ido y que dejó a uno con todos estos problemas encima. Y a veces, yo sé que hay gente que se va a identificar y hasta puede llorar, porque uno dice, se fue Dios y me dejó con todos estos problemas y yo necesito que Él me ayude. Yo necesito que al menos que me diga algo. Oye lo que a veces, lo que en una prueba uno necesita, al menos uno necesita escuchar una palabra. Ajá. Dios mío, dime algo en este desierto, dime que voy a salir. Dime que tú estás aquí, dime que la salida, que la llave está escondida bajo de una piedra y que de aquel lado hay un oasis lleno de bendición, de fruta, de comida, de prosperidad. Pero a veces Dios... ¿Eh? Una varita mágica. Sí, dime que hay una varita y que yo voy a ponerle y que todo va a cambiar. Tú a veces quieres que Dios te dé una palabra, que Dios te diga algo y Dios se queda callado y Dios no dice nada. Y Dios ni siquiera se hace sentir ni se hace presente. Pero cuando las cosas son así es cuando realmente están ocurriendo cosas reales en nuestra vida. Porque el momento más grande de Jesús, quizá la gente dirá, fue cuando le dijo a Lázaro, ven fuera. O quizá cuando Él le dijo a la mujer de flujo de sangre, salió poder de mí. O cuando le dijo a la hija de Jairo, levántate, talita cumi. Quizás. Pero el momento más grande de la historia bíblica para Jesús fue cuando estaba en la cruz, que Él se sintió solo. Porque estaba cargando con el verdadero compromiso de Él. Su verdadera asignación se cumplía allí. Y allí se sintió solo cuando estaba en el momento más grande de la historia. Se estaba definiendo la eternidad del hombre en la cruz allí. Un hombre solo, donde todo el mundo se fue. Nadie quiso acompañarlo. Nadie se subió a la cruz con él. Porque hay momentos donde uno tiene que pasarlo en soledad. Y a veces uno quisiera que hubiera un grupo de gente orando con uno. Y la gente en ese momento, cada uno entra en su propio problema, en su propia persecución, y tú estás solo, y tú te sientes solo en la oración, y tú no sientes la presencia. Y lo que tú quieres es dejarlo todo y bajarte de la cruz, que Jesús quiso bajarse de la cruz. Y Satanás sabía la intención de Jesús con respecto a bajarse de la cruz. Y se le metió al que estaba al lado izquierdo, sí, el lado izquierdo, el ladrón del lado izquierdo, que le dijo, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros, o sea, bájanos de aquí a los dos. Y el otro, inspirado, no sé si Dios dijo, déjame mandar un refrigerio a mi hijo, porque si yo no digo algo ahora, si yo no le digo algo a Jesús aquí ahora mismo, Jesús se va a bajar de la cruz. Entonces agarró al otro y le dijo, mira, pero tú y yo somos dos delincuentes, estamos aquí presos porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Le recordó el motivo, la esencia por el cual él estaba en la cruz. O sea, fue como un aliento que llegó a Jesús a través de un ladrón. O sea, a veces la palabra que uno más necesita no va a venir a veces de un pastor ni de un profeta. A veces la persona menos indicada, Dios la va a usar en un momento de depresión para darte una palabra que te aliente y te levante. Cuando Moisés no sentía a Dios frente al Mar Rojo, hubo un faraón que lo hizo clamar a Dios. Así es. Cuando tenemos un José que le faltó la interpretación de sueño en la cárcel, que tenemos la acusación de una mujer de Potifar que le acordó el propósito de Dios en su vida. Así es. Wow. Y José vino a recibir refrigerio años después, cuando vio a su familia frente a frente. Yo me compartí una cita bíblica esta mañana y me decía, busca y lee, que se habla de que José, cuando encontró a sus hermanos de frente, tuvo que irse apartado lejos y gritó tan fuerte que se escuchó en toda la tierra de Egipto, dice. Sí. O sea, tuvo que desahogarse con un grito. Hay momentos donde lo que tú vas a tener al frente
es una Jezabel persiguiéndote y tú deseando morirte. Así es. Donde tú vas a encontrar que lo único que te dan es par de amargura, pan de dolor, te ponen grilletes, te meten a calabozo, Sí, wow. y aún así tú dices, me sedujiste Así es. para hablar tu palabra. Yo estoy citando gente de Sí, Dios así es. que en un momento determinado no sintió a Dios, pero por no haber sentido a Dios, no abandonó el propósito. Así es. Porque entendió que yo no te siento, pero no por eso tú no estás. Así es. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Porque es más fácil sentir la desesperación. Así es. Es más fácil sentir la opresión. Es más fácil sentir que un personaje me tocó, que sentí una influencia negativa, que me infundió miedo. Es más fácil. Así es. Pero mantenerse ahí en el hábito de la oración, en la disciplina de la oración. No importando cuánta interrupción venga a nuestra oración, porque sabemos que estamos hablando con el Padre y que Él nos está escuchando, es más difícil, es más complicado. Dios mío, eso es así, Salón. Y cabe destacar de lo que tú decías, esos hombres de Dios que se sintieron solos, se sentían solos y en sus momentos de oración, cuando clamaron a Dios, Dios se desapareció. Se le desapareció a la vista, porque no es lo mismo decir que algo tú no lo estás migrando que decir no está ahí. Por ejemplo, ahora mismo nosotros podríamos decir estamos nosotros dos aquí porque solamente nos vemos nosotros, pero hay más personas acá. Y el Señor a veces se desaparece de nuestra vista, pero está ahí. Y a veces Él lo hace para entender qué tipo de fe tú tienes, qué tipo de creyente tú eres, cómo tú oras, qué tú harías en momentos en tal circunstancia. Él no apareció antes de que entraran a los tres jóvenes al horno. Apareció después. Apareció en medio. Así es. Y yo pensando, ellos hubieran podido decir, wow, Dios nos dejó porque mira, ya estamos entrando al horno. Así es, así es. A veces nos vemos con los pies entrando al horno Así es. y decimos, ¿dónde se metió Dios? ¿A dónde está? Se Y fue. Dios está ahí con nosotros. Aun cuando Juan fue decapitado, Dios estuvo ahí. Aun cuando Jacobo fue matado a espada, Así es. Dios estaba ahí. Dios mío. Aun cuando Pablo fue decapitado, Dios estaba ahí. Bendito Cuando sea Dios. Pedro fue crucificado, Dios estaba ahí. Nunca los dejó. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida y por eso es que quiero quitarle el misticismo que le hemos puesto a la oración. Creemos que porque Dios no nos da respuesta en medio de la oración, porque a veces la presencia del reino de las tinieblas se hace más solícita en aparecer primero Ujú. para amedrentarnos, infundirnos miedo, temor. Así es. Nosotros nos frustramos y empezamos en una guerra con Dios. Así Y es. nuestro tiempo de oración, en vez de volverse placentero, así como usted bien decía, se vuelve muchas veces no en un conversatorio conmigo, a veces se vuelve en un reproche a Dios. Así es. Yo contaba contigo, yo estuve aquí, yo te sirvo, yo soy tu siervo fiel, yo esto, yo esto. ¿Cuántos de nosotros en vez de orar reprochamos? Y a veces creemos que estamos orando. Yo fui a orar, no te fue a discutir y a reprocharle a Dios por cosas que usted no ha querido entender. Porque a veces nos cuesta entender las cosas de Dios y los designios del Señor. Y a Dios le gusta que uno le obedezca, no que lo entienda, porque Dios de cierta manera es comprensible, pero también es incomprensible. Hay cosas que Dios hace que tú no lo entiendes. Hay situaciones donde Dios, a veces tú dices, donde Dios tiene que aparecer rápido, no aparece. Como Marta y María. Marta le dijo, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Lázaro se murió. Jesús le dijeron, o sea, todo el relato de esa historia le dicen a Jesús, con tiempo, o sea, le mandan el mensaje, con tiempo, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Yo siempre cuando predico de eso, relato la expresión, el por qué le colocan el adjetivo al que tú amas. Están tratando de crear en Jesús una rapidez, una movilidad, Señor, el que tú amas. Jesús, La manipulación. Manipulando al Señor para que Jesús se mueva. O sea, si Jesús dijo que en 4 días, aunque tú le digas que es el que tú amas, Dios porque mío. tú no vas a manipular al Señor con decirle, Señor, porque yo soy tu sierva, a la que más ora, y yo ayuno todas las veces de la semana, y tengo un tiempo de oración, y yo soy el que más busco a Dios. O sea, eso no va a cambiar. Que si Dios estableció un tiempo para hacer un milagro sobre ti, lo va a hacer. Y Jesús, cuando llega, le manda el mensaje y dice, la enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se glorifique. Pasan 4 días, cuando llega ya no hay posibilidades, como usted decía ahorita. Cuando el hombre no puede, entonces realmente cuando Dios se manifiesta. Mientras tú puedes, mientras es una fiebre,
Mientras es una fiebre no se va a manifestar. Mientras es fiebre y está sudando, pero cuando muere, que ya nadie en la tierra puede hacer una acción de levantar un muerto, entonces si aparece el Señor. Y ahí llega y ella le reprocha, si tú hubiese estado aquí, él no hubiera muerto. Él dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, yo lo que necesito es que tú creas, porque aquí va a pasar algo que tú no sabías que iba a pasar. Volvemos o sea, a la fe. Tú no contabas con una resurrección. Si yo vengo en el tiempo que tú me dijiste, la historia se escribe como que Jesús le sanó una fiebre a Lázaro. Yo no quiero que esto quede como una simple fiebre. Yo quiero que esto quede en la historia como el día que Jesús levantó al muerto de 4 días. Él quería hacer algo mayor. Y a veces uno no entiende que las cosas se están complicando porque Dios quiere manifestar algo más grande. Y tú quieres que Dios llegue en el momento cuando todo está fácil. Y Él no va a llegar porque está muy fácil. No es el escenario perfecto para Él. Tu escenario ahora no es el escenario. Él quiere que se complique un poquito más, que las cosas se pongan más difíciles para él manifestarse y que tú digas, verdaderamente fue Dios. Porque yo misma dije que no podía, yo tiré la toalla, mi familia dijeron que ese cáncer me iba a matar, los doctores me desahuciaron, la quimio no funcionó y se manifestó el poder de Dios. Yo me río, ¿usted sabe por qué? Ajá. Porque cuando Joan cayó enfermo, vomitando la sangre, yo decía, Señor, hasta aquí el milagro está bueno. Sí. Desde que yo testifique que él estaba vomitando la sangre y tú lo sanaste, ya eso es, Tremendo. oye, tremendazo testimonio. Déjalo hasta aquí. Dios mío, Padre. Decía, Señor, deje el testimonio hasta aquí. Sí. No, a Dios le plujo complicarlo muchísimo más. Dios mío. Y yo sé que mucha gente se sentirá identificada porque hemos aprendido hoy, pastor, que por qué yo tengo encuentros espirituales con el reino de las tinieblas cuando se supone que estoy orando y hablando con Dios, porque Dios es soberano, porque hay cosas que pueden que estén pasando para probar mi fe, Así es. porque algo importante en la oración es la intercesión y es la fe en medio de la oración y mantenerme orando aunque yo no sienta a Dios, porque orar es un hábito y una disciplina que debo crear para deleite Así es. de hablar con a quien yo sirvo, a mi Creador, a mi Padre. Por medio de Jesús comprendemos el propósito de la oración, Así es. que es estar unido a Dios, es estar en un conversatorio, porque la gente se le olvida que antes no se podía orar. Así es. No había acceso. No había un libre acceso, pero por Cristo tenemos esta facultad de acercarnos como hijos, como coherederos, hablar con Dios y de que también debemos tener cuidado de cómo andamos delante de Dios, porque muchas veces hacemos prácticas de pecado y cuando venimos al tiempo de oración queremos sentir ángeles, queremos sentir mariposas en el aire. Y puede que haya una legalidad de espíritus inmundos para interrumpir nuestro tiempo de oración o simplemente tenemos estorbo por no estar de acuerdo con un hermano, por no estar de acuerdo con una esposa, por no estar de acuerdo con alguien. Tenemos estorbo en la oración. Yo creo que este tema ha sido mucho con demasiado, como decimos aquí en Dominicana. Pastor, despídase de su audiencia y de las redes sociales. Bueno, Dios me le bendiga a todos. Me buscan por ahí en Facebook como Miguel Mateo. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde Esta, pastor. Esta no está. Ahora sí. Pastor Miguel Mateo Oficial en Facebook, en YouTube, Miguel Mateo Oficial, en la fanpage Pastor Miguel Mateo, en Twitter Miguel Mateo, por todas partes me busca como Miguel Mateo. Pero antes de pedirnos, Shalom, vamos a orar por esta audiencia. Está bien, hermosa, claro que sí. está ahí. Esa oración debe ser parte de esta programación, orar para que el espíritu de esa persona sea edificado y que cambien la forma de orar para que su espíritu realmente se eleve a otra dimensión. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Tu nombre es grande en toda la tierra. Gracias, yo te pido por los que han escuchado y han visto por estos minutos este tema tan glorioso. Te pido que tú nos enfoques, nos redirecciones, nos coloques en el lugar indicado para recibir y ser edificados, Señor, y que, como dijimos durante toda la proyección, que podamos sentir y saber que tú estás, aunque no te sintamos. Bendice la vida de cada hermano, sana, liberta, restaura, glorifícate en sus vidas y dale nueva fuerza al que no tiene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros hasta este momento. Así que les bendecimos. Suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión si todavía no lo ha hecho. Dele me gusta a este video antes de salir. Comente cómo le ha bendecido. Esté pendiente a cada video y síganos orando por nosotros en todo tiempo, pidiendo al Señor por cada una de las personas que trabajamos aquí en este lugar y
pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para seguir trayendo temas como este. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom, _music 187. Así que les amamos y les bendecimos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.